Hola a todos. Antes de nada, quisiera dar las gracias a la organización del Congreso por haber aceptado mi trabajo y, como no, a ustedes por escucharme. Y sin más dilación, inicio mi ponencia en la que hablaré de una actividad ludificada que se llevó a cabo el curso pasado en la Universidad de Burgos y que diseñé para los alumnos de la asignatura Literatura Española del siglo XVI. Empezaré con unas breves reflexiones que sirvan para establecer los apoyos teóricos de mi propuesta didáctica. El concepto de ludificación ha cosechado un éxito notable en los últimos años, por lo que disponemos de una cantidad importante de estudios que lo abordan desde perspectivas diversas. Sin embargo, para no alejarnos del tema principal de esta comunicación, vamos a quedarnos con la forma de entender el término que debemos a Detterding, Dixon, Calet y Knack. Según ellos, ludificar significa valerse de elementos propios del diseño y la estructura del juego en contextos no lúdicos. Esta definición lleva aparejada la idea de que algunos principios típicos del juego reportan beneficios cuando se aplican en medios y con propósitos distintos a los que les son inherentes. Este supuesto nos interesa porque justifica el uso de la ludificación en ámbitos educativos, táctica que desde hace ya un tiempo viene adquiriendo cada vez más fuerza. Los defensores de la misma sostienen que el mecanismo básico del juego, consistente en superar retos para cumplir unos objetivos determinados, incrementa la motivación y la autonomía del alumno, pues le permite ejercer un papel activo en su proceso de aprendizaje. Desde luego, este punto de vista no resulta inédito. Varios ejemplos y testimonios confirman que en diferentes épocas y lugares ha existido la conciencia de que ciertas estrategias lúdicas pueden adquirir un valor pedagógico. No obstante, las maneras de aprovechar esta posibilidad han ido acomodándose a las circunstancias distintivas de cada escenario histórico, y de acuerdo con esto parece que el momento actual se singulariza por dos rasgos: el entusiasmo que despierta la ludificación y la tendencia a sacar partido de este recurso por medio de las TIC. Así las cosas, la opción de aprender jugando ha irrumpido en los terrenos de la enseñanza universitaria, que solían considerarse alejados de esta clase de técnicas. Muchos profesores que desempeñan su labor en este campo han descubierto que la ludificación constituye una herramienta rentable y atractiva, de modo que hoy en día se acude a ella con frecuencia, tanto en las materias con una orientación esencialmente práctica como en aquellas donde la teoría ocupa un lugar central. Este último sería, de hecho, nuestro caso. Todo lo expuesto, como les decía, se halla en la base de la actividad ludificada que vamos a presentar aquí. Y comenzaré por describir el contexto en el que se desarrolló la propuesta didáctica y por señalar los motivos que me impulsaron a crearla. La asignatura Literatura Española siglo XVI pertenece al primer curso del grado en Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Burgos. Se trata de una materia interesante, ya que nos acerca a eventos y personalidades capitales de las letras castellanas. Sin embargo, también entraña retos significativos, entre los que destacamos el que supone lograr que estudiantes de primero comprendan fenómenos a los que por lo general no han tenido la oportunidad de aproximarse en las etapas anteriores de su educación. Dentro de estos contenidos problemáticos se encuentran los que atañen a las formas de divulgación de obras literarias que se dan en el periodo, manuscritos y ediciones impresas. Estas cuestiones revisten una gran importancia, puesto que van ligadas a uno de los pilares que sustentan la filología, la crítica textual, una disciplina cuyo objetivo consiste en garantizar la lectura y la interpretación correcta de las obras escritas y cuyo ejercicio demanda el manejo de conocimientos relativos tanto a las historias de la lengua y de la literatura como a los medios empleados para difundir textos en diferentes marcos temporales. Los alumnos deben ir tomando contacto con los mecanismos propios de esta compleja tarea.
Ahora bien, si nos limitamos a encarar el asunto desde una perspectiva teórica, es probable que lo saturemos con informaciones no siempre fáciles de asimilar. Este método, asimismo, puede obstaculizar la percepción de una de las facetas más sugestivas que posee el estudio de los textos del pasado. Hablamos de un trabajo que a menudo se convierte en toda una aventura por los retos y las sorpresas que depara. A la luz de lo dicho, concluimos que nos encontrábamos ante unas condiciones idóneas para desarrollar una actividad ludificada. A la hora de materializar esta idea, decidimos centrarnos en un punto del temario, las primeras ediciones de los poemas de Garcilaso de la Vega, que a nuestro juicio reunía dos ventajas sustanciales. Por un lado, giraba en torno a un representante emblemático de la literatura renacentista y por otro, constituía un ejemplo adecuado para que los estudiantes se familiarizaran con el funcionamiento de los procesos editoriales en el siglo XVI y con determinados aspectos de la crítica textual. De este modo, concebimos un proyecto que se llevó a cabo en el segundo cuatrimestre del curso 2021-2022. A continuación, nos gustaría mostrar cómo se articuló y qué resultados generó esta propuesta didáctica. Les presento aquí la pantalla inicial del juego que realizaron los estudiantes y que lleva por título Descifrar a Garcilaso. Para diseñarlo, empleé Genially, una herramienta en línea bien conocida que permite crear diversos tipos de contenidos interactivos. Quisiera centrarme en las estrategias que utilicé para ludificar la actividad. He recogido aquí los apoyos bibliográficos que me sirvieron como guía a lo largo de todo el proceso y que por tanto se hallan en la base de lo que expondré a partir de ahora. En primer lugar, la experiencia de aprendizaje tenía que reproducir el funcionamiento del juego. Esto implicaba, ante todo, establecer una definición clara de las reglas que había de cumplir y de los resultados que debía lograr el usuario. Así pues, incluimos una pantalla en la que se explicaban las instrucciones del juego. Vamos a repasarlas tal como hicimos con los alumnos en clase. El objetivo final consiste en descubrir una palabra secreta relacionada con la obra de Garcilaso de la Vega. Hay que superar 3 misiones, cada una de las cuales hace posible obtener una sílaba de esta palabra. Para salir airoso de los 2 primeros retos, el jugador necesita localizar datos específicos en un artículo de Bienvenido Morros titulado La edición de las poesías de Garcilaso. En la tercera prueba se le pide que elija la lectura o transcripción correcta de varios fragmentos extraídos de las primeras ediciones de las obras del poeta toledano. Una vez reunidas las sílabas, basta con escribir la palabra secreta salicio en la última pantalla. Nuestra actividad ludificada también asume una característica presente en muchos juegos, la existencia de una progresión que reporta logros sucesivos. De acuerdo con esto, la superación de cada reto aporta un recurso necesario para alcanzar la meta final, las sílabas de la palabra, y además la dificultad de las tareas se incrementa conforme el jugador avanza. Voy a ilustrar esta segunda idea describiendo las misiones que componen el juego y de paso iré señalando los objetivos didácticos que se persiguen en cada una de ellas. Al primer reto le corresponde el menor grado de dificultad. Se trata de un test y además las informaciones que permiten dar con las respuestas acertadas se encuentran en el artículo de Bienvenido Morros que cité antes. Las preguntas del test se centran en los hechos fundamentales que marcaron las primeras ediciones de las obras de Garcilaso. En consecuencia, aquí nos propusimos que los estudiantes se hicieran con una visión general de este punto del temario. Nos ocupamos ahora de la segunda misión. Al usuario se le presentan varias afirmaciones para que seleccione las correctas. 2 elementos añaden complejidad a esta sección. Ante todo, y como ven en la imagen, el jugador tiene que localizar y leer las frases sirviéndose de una linterna. Asimismo, para realizar la tarea con éxito, los alumnos deben prestar atención a datos específicos que se mencionan en el artículo de Morros. Por tanto, les exigimos que revisen con detenimiento algunas partes del mismo.
¿Qué perseguimos con este segundo reto? Básicamente subrayar la relevancia tanto de dos figuras que contribuyeron de una manera clave a la fijación y el estudio de las obras garcilasianas, Fernando de Herrera y Francisco Sánchez de las Brozas, como de dos herramientas primordiales del trabajo filológico, el cotejo de manuscritos y el análisis de las fuentes. Por último, la tercera prueba consiste en elegir la lectura correcta de fragmentos extraídos de las primeras ediciones de las obras de Garcilaso. Vemos un ejemplo. Tenemos aquí el fragmento, que en este caso pertenece a las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega, y las dos posibles transcripciones. Este nivel del juego planteaba el desafío de mayor envergadura, dado que los estudiantes apenas conocían la apariencia y las características de los libros del siglo XVI. Así pues, buscamos que se familiarizaran con algunas de las grafías utilizadas en ellos y con un fenómeno al que todo filólogo ha de enfrentarse cuando trata con publicaciones antiguas, la presencia de variantes o versiones distintas de un mismo texto. De paso, también intentamos que repararan en un rasgo esencial de cualquier edición crítica, como es la presencia de anotaciones destinadas a aclarar el sentido de aspectos o pasajes concretos de la obra. Les presento ejemplos de lo que acabo de señalar. Tenemos aquí dos versiones del primer cuarteto del soneto 23 de Garcilaso, la que aparece en la edición de 1543 que mencioné antes y la que figura en el libro titulado Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera. Vemos también una de las famosas notas que Herrera incluyó en su edición de los poemas de Garcilaso. Por último, también adoptamos una estrategia que se utiliza en muchos juegos para garantizar el buen funcionamiento de los mismos. La inclusión de elementos que, como vemos en la imagen, sirven para advertir de que se ha cometido un fallo y que de forma simultánea ofrecen la posibilidad de corregirlo. Me gustaría referirme ahora a las metas de la actividad ludificada. Si buscamos recrear las cualidades motivadoras del juego, estos objetivos han de mostrarse ante todo estimulantes para mantener el interés del usuario. De acuerdo con esto, construimos la experiencia de aprendizaje en torno a un punto nuevo de la materia con el fin de incentivar la curiosidad del alumnado y además insistimos en la relación de los temas del juego con la crítica textual, una importante rama de la filología. Pero los objetivos de la propuesta ludificada también deben resultar alcanzables, pues de lo contrario generarán frustración. Para cumplir este requisito llevamos a cabo distintas acciones. Por ejemplo, en todas las pantallas que componen la primera y la segunda misión incluimos un botón interactivo que daba acceso al artículo de Bienvenido Morbos. En la primera misión, además, nos servimos de un recurso adicional. Cada vez que el jugador elegía una respuesta acertada, ingresaba en una pantalla con información complementaria que le permitía ampliar o fortalecer los conocimientos adquiridos. En cuanto a la tercera misión, seleccionamos los fragmentos con sumo cuidado para evitar que su lectura planteara dificultades insalvables. En el ejemplo que tenemos aquí, la grafía de la S puede causar problemas, pero aparece con mucha frecuencia y en palabras que el estudiante conoce, lo que simplifica las cosas. Una idea más para completar este apartado. Dotamos a nuestra actividad de rasgos propios de la estética del juego, más concretamente del videojuego, para hacer más amena y atractiva la experiencia. Por ejemplo, tal como vemos en la imagen, utilizamos memes, animaciones y efectos de sonido. Me gustaría detenerme ahora en la evaluación. Resulta imprescindible abordar este punto, dado que la intención primordial de las actividades ludificadas que se desarrollan en contextos educativos consiste en mejorar o favorecer los procesos de aprendizaje del alumnado.
Por ello, conviene disponer de herramientas que nos ayuden tanto a determinar hasta qué punto se ha cumplido este objetivo como a prevenir uno de los riesgos que conlleva la ludificación. Me refiero al hecho de que los estudiantes no tomen en serio el ejercicio y o bien lo realicen con desgana o bien incumplan las reglas para buscar formas de concluir el trabajo lo antes posible. En nuestro caso, decidimos emplear un método de evaluación que permitía obtener una recompensa por el buen aprovechamiento del juego. Una vez completado este, los alumnos debían redactar un escrito breve con arreglo a una serie de instrucciones que muestro aquí. Por ejemplo, tenían que relacionar la palabra secreta con la obra de Garcilaso o señalar los aspectos y fenómenos característicos de la edición de textos en el siglo XVI que les habían sorprendido más. También les pedí, entre otras cosas, que, sirviéndose de lo aprendido, intentaran explicar la discrepancia entre las dos versiones del soneto 23 que vimos antes. Esta segunda parte de la actividad se constituyó en una de las tareas obligatorias del curso y representó un 10% de la nota final de los alumnos. Para terminar, destacaré algunos de los resultados positivos que generó la experiencia. Ante todo, la comunicación con la profesora se volvió más fluida y habitual. ¿Por qué? Porque los estudiantes se vieron en la necesidad de consultar dudas o de pedir ayuda cuando no lograban completar un apartado del juego. Por lo que respecta a las tareas que entregaron los alumnos, resaltaremos tres de los hechos observados. En primer lugar, quienes dedicaron la cantidad oportuna de tiempo y esfuerzo al juego ofrecieron pruebas de ello y también se mostraron capaces de asociar los conocimientos adquiridos con temas abordados en las clases. Algunos estudiantes, además, llevaron a cabo pequeñas investigaciones para enriquecer sus trabajos. Y en ciertos casos advertimos las emociones positivas que había suscitado el aprendizaje autónomo de contenidos nuevos. Hablamos de alumnos que dejaron constancia en sus textos de que habían disfrutado adentrándose en el mundo de la crítica textual. Por todo lo dicho, nos atrevemos a concluir que la experiencia funcionó, que incrementó la motivación y el compromiso de algunos estudiantes, si bien creemos que de cara al futuro convendrá mejorar determinados aspectos de la actividad ludificada. Y finalmente les presento las referencias bibliográficas de los trabajos que he citado a lo largo de la presentación. Termino aquí para no exceder el límite de tiempo. Por supuesto, quedo a su disposición para responder a las preguntas y a los comentarios que deseen hacerme. Muchas gracias.